Miradas interculturales de las artes. Propuestas para el diálogo interdisciplinar. Entre las nociones que hemos venido revisando, se destaca el patrimonio biocultural de pueblos indígenas. Y no solo de ellos, sino de diversos grupos étnicos, afrodescendientes, migrantes, indígenas, etc. Aquí hay ciertos elementos que se integran y que forman parte de este patrimonio biocultural. También que lo enmarcan, como el territorio, la memoria, la cosmovisión, el mito de origen y el ritual. También cabe la comparación o el contraste, pues, con este colonialismo que tuvo lugar a partir de la invasión y conquista de México por parte de los europeos, con lo que todas las usanzas y la cultura de Occidente y de Europa se viene acá a México y en cierto modo se entremezcla, pero también se impone. Entonces, por un lado tenemos que esta imposición va de la mano de los cambios que se van dando en Latinoamérica, en esa Mesoamérica prehispánica, aquí en México principalmente, va dando paso al colonialismo, a las castas, al mestizaje, pero también trae el racismo que está muy marcado y que desgraciadamente las castas y el mestizaje no solo era esta diversidad étnica, sino más que nada se daba como base de prejuicios y de depreciación étnica. Así, en esta Nueva España, como se le conocía al México de ese tiempo, va sufriendo diversos cambios para pasar luego a la Revolución de Independencia de México, después a la Guerra de Reforma, luego a la Revolución Mexicana, continuando con el México contemporáneo y lo que será el México moderno. Bueno, en todo este devenir histórico de nuestro país, siempre salta a la vista que somos un pueblo megadiverso, multicultural y pluricultural. Y esto tiene efectos, obviamente, en cómo vivimos el ser mexicanos. Por otro lado, en toda esta dominación que hubo por parte de Occidente sobre México y sobre los mexicanos prehispánicos, también hubo una dominación del saber, una dominación de la universidad, de los estudios, de todo lo que era tanto el arte como el conocimiento. Y entonces aquí tenemos que la ciencia se ve desde este punto de vista occidental como el conocimiento y es básicamente impuesto, la usanza del occidente, tanto en vestimenta como modales, como en la lengua, como en mil cosas más, es sinónimo de buena educación, de buen vestir, de buenos modales e incluso de civilización versus salvajismo. Aquí vemos cómo choca estas otredades, cómo choca el México prehispánico con el occidente y cómo esto se va dando a lo largo de toda esta historia mexicana. A continuación pasamos a lo que fue ya de lleno con el arte. Por un lado, sí, obviamente tenemos estas ideas de que el arte va de la mano de las herramientas teóricas y prácticas para ampliar la visión en el campo de las artes, pero muchas veces caemos más como en esta creación, como en estas herramientas prácticas. Entonces nos vamos muy de lado hacia las técnicas, hacia los principios, hacia los estilos, incluso hacia los materiales. También revisamos que en las artes, que son diversas, hay una distribución, una comercialización, una estética y un artefacto. Asimismo, en todo este fenómeno artístico,
tiene gran relevancia los conceptos de tiempo, espacio, contexto. Pero aquí no solamente queremos observar el arte como esta noción occidental e impuesta. Gracias a los temas que hemos estado revisando, pues también caímos en cuenta de cómo decolonizar nuestra mirada. De la mano de esta decolonización, vamos más hacia la interculturalidad. Bueno, recordemos que ya se tenía la idea de años atrás de un México megadiverso, se evolucionó a la multiculturalidad, luego pasamos al reconocimiento de la pluriculturalidad, pero esta nueva noción de la interculturalidad no es que haya sido algo nuevo que surgió de la nada, sino que es una evolución de conceptos que van enriqueciéndose tanto en lo teórico como en lo práctico y que seguramente van a dar paso a otro tipo de nociones y de prácticas cotidianas. Bueno, aquí tenemos los actores. ¿Quiénes intervienen en esta interculturalidad? Bueno, diversos grupos que pueden ser por sus preferencias o diferencias de género, grupos étnicos, como mencionábamos, indígenas, afrodescendientes, migrantes, etc. También vamos a lo que son los paradigmas de la interculturalidad. Por un lado, el Estado se tiene como lo educativo, lo medicinal y lo jurídico desde el punto de vista occidental. Pero recordamos que estamos tratando de estudiar las bases que nos permitan desarrollar este pensamiento decolonial. Entonces, esto se traduce en los pueblos originarios, digamos con cierta similitud, de lo educativo pasamos a la concepción del aprendizaje. De lo medicinal pasamos a esta concepción más amplia de la sanación. De lo jurídico, pues sí, hay elementos jurídicos también, pero también hay otros elementos que se van agregando como los espirituales y seguramente en algún momento integraremos algunos otros más. Bueno, de la mano de esto recordemos que ya habíamos mencionado que la ciencia es la noción occidental del conocimiento y de la mano de esta decolonización tenemos que los saberes son el conocimiento intercultural. Ahora, tenemos tres preceptos: la interculturalidad desde la desigualdad, el paradigma de la diferencia y el paradigma de la interculturalidad desde la diversidad. Estos los hemos ido reflexionando porque es muy importante ubicar sus diferencias, sus similitudes, sus puntos de reflexión y análisis. Con todo esto vamos a ir enriqueciendo este diálogo de saberes. A continuación podemos ubicar cómo se entrelazan estos elementos que ya veníamos revisando del patrimonio biocultural de pueblos indígenas y sus diversos elementos que los integran, el colonialismo, sus efectos, esta búsqueda del pensamiento decolonial por medio de la interculturalidad y también su conjunción con la cultura y la educación. Como ahora se habla también de colonizar la educación en medio superior y superior. Entonces, ¿cómo pasar de esta ciencia o noción occidental del conocimiento y no devaluarla, no tirarla, sino enriquecerla por medio de estos saberes y este conocimiento intercultural, ¿verdad? También todo esto va a abonar a nuestro diálogo de saberes y podemos ubicar aquí algunas de las nociones que están más remarcadas, incluso con letras más grandes, que son base de todos estos reflexiones, por ejemplo, interculturalidad, arte, educación, cultura, y vemos como estos enlaces van y vienen, o sea, no solo vas de la cultura hacia el arte y de la cultura hacia la educación, sino que también devuelven ese nutrimento, ¿verdad? Y regresa, es como si rebotara y viene ya nutrido. A continuación, recordaremos que en esta revisión que hicimos de la cultura,
también tomamos en cuenta los procesos de esa cultura y ubicamos complejos nexos. Hubo un desarrollo y sobre todo un desarrollo cultural, por medio de lo que se buscó favorecer relaciones interculturales, promover la transversalidad de la cultura de los procesos de desarrollo, que todas las culturas constituyen sistemas de valores que se expresan en patrones de vida aspiracionales e ideales comunes. O sea, es como se observa la cultura. Pero esta cultura también pasa por procesos de planificación de la cultura. Entonces, por medio de estos procesos, se toman algunas herramientas que permitan hacerlo. Bueno, sobre esta misma cultura se desprende también un sistema de valores intrínsecos que va tanto al campo cultural como a los elementos que ya habíamos mencionado en las expresiones artísticas y bioculturales. Aquí encontramos a la memoria, la identidad, la diversidad, la creatividad, cosmovisión, religión y política. También tenemos que se explicita en toda forma cultural. Hay una visualización fundamental de la totalidad de la vida. La cosmovisión, como epicentro de la cultura, se manifiesta positivamente en la vida cotidiana, en los usos y costumbres, en las expresiones creativas y patrimoniales. Y esto es muy importante que veamos cómo la cosmovisión es el epicentro de la cultura y cómo vamos a identificarlos de un modo práctico en las etnias o los grupos que estemos investigando, que estemos observando, con los que estemos conviviendo. Ahora, tenemos algunas estrategias tomadas de la etnografía que nos ayudan para el campo cultural y para realizar esta planificación de la cultura. Entre ellas se rescatan la cartografía, es una de las más usuales y se realiza por medio de mapeos culturales, sistemas de información cultural, indicadores culturales. Bueno, estas cartografías son simbólicas, permite realizar registros de las comunidades culturales y también realizar un análisis prospectivo del patrimonio cultural. A partir de ellas se realiza esta planificación de la cultura, como ya lo veníamos manejando, y se toman en cuenta las expresiones culturales, expresiones patrimoniales, expresiones artísticas y hay un entramado entre ellas porque muchas veces esa misma expresión la ubicamos con el patrimonio, la ubicamos con la cultura, la ubicamos con el arte en mayor o menor medida. Pero sí es importante que identifiquemos los elementos de cada una de estas expresiones. También vienen de la mano del arte popular y también en las expresiones artísticas identificamos algunas de las clasificaciones pertinentes como las artes plásticas, artes escénicas, en ellas el teatro, la danza, la música, el canto. Bueno, a partir de todas estas expresiones también identificamos que como va muy de la mano con la cultura de un lugar, de un grupo poblacional, entonces también va de la mano de lo sagrado, las raíces, lo cotidiano, lo fantástico, las historias o memorias. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que venimos hablando que México es un país multicultural, pluricultural, intercultural. También hay otras naciones que también son así muy ricas como México. Se podría decir que en todo el mundo tenemos este tipo de confluencias. Eso es lo que lo estamos ubicando en este momento, pues, digamos, más de lleno en nuestro país, que es como nuestra realidad inmediata. Bueno, todos estos elementos que veníamos mencionando son plasmados por parte de los artesanos mexicanos, que muchas veces son indígenas y campesinos, pero también los hay en la ciudad y también los hay profesionistas, tanto en lo rural como en lo urbano. Hay mucha diversidad. Bueno, estos artesanos mexicanos toman esta naturaleza, pues esta esencia de la sociedad y del hombre y plasman en su arte no solo belleza y no solo lo estético, también plasman un pueblo en lucha, como por ejemplo los muralistas que plasmaban las situaciones del México de ese entonces e incluso muchas de las esculturas y los grabados que se tienen un mensaje porque es el modo en que se está revelando o se sigue en pie en esta lucha. Además,
de la mano del desarrollo cultural, vienen las políticas culturales para el desarrollo, tanto en México como en Centroamérica, como pues a lo largo de todos los países, de todos los continentes, y hay unos ejes transversales de políticas públicas. Por ejemplo, la promoción del diálogo, la justicia, la paz social. Asimismo, este desarrollo cultural busca favorecer relaciones interculturales, promover la transversalidad de la cultura en los procesos de desarrollo. Viene de la mano de que todas las culturas constituyen sistemas de valores que se expresan en patrones de vida aspiracionales e ideales comunes. También tenemos que estos ejes transversales vienen de la mano de un enfoque total de la realidad, global pues. Y se inmiscuyen o se trata de que siempre vayan de la mano de políticas públicas de promoción de la interculturalidad, de industrias creativas, resignificación de prácticas tradicionales. El hombre es una criatura cultural y la civilización es el lado externo de la cultura.